Buenas noches a todos. Bienvenidos a todos a la cátedra abierta del día de hoy. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre el dolor pélvico crónico, un tema que nos parece sumamente interesante e importante de abordar, dada la complejidad que muchas veces significa el manejo de estas pacientes en la práctica clínica y la dificultad que implica el abordaje. En la charla de hoy, la cátedra de hoy, va a estar organizada con una presentación que voy a llevar adelante yo sobre las generalidades acerca del dolor pélvico crónico. La misma va a ser seguida por una presentación del doctor Mariano Antúnez, anestesista, que va a hacer referencia al manejo terapéutico de esta patología, de esta entidad, y seguida por un foro panel que va a estar constituido por el profesor el doctor Francisco Coppola, la doctora Alma Martínez, el doctor José Mera y la doctora Ana Schwartz. Bueno, si tienen preguntas para hacer, las realizan a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el sector inferior de la ventana del Zoom, y las vamos a estar leyendo al final y contestando en la medida de ser posible. Empiezo entonces definiendo de qué se trata cuando hablamos de dolor pélvico crónico. Con respecto a la definición del dolor pélvico crónico, bueno, existen múltiples definiciones. Muchas organizaciones plantean sobre cuál es la definición correcta y puntos debatidos con respecto a algunas características de esta patología y de esta entidad. Hay acuerdo sobre algunas consideraciones. Una de ellas es que representa, o el tipo de dolor puede ser de cualquier tipo, pero con la característica de estar localizado a nivel del hemiabdomen inferior o en la pelvis. Debe tener al menos 6 meses de evolución, encontrándose de forma tanto continua o de manera intermitente, pero la mayor parte del tiempo, y no encontrarse de manera exclusiva durante el periodo menstrual o durante las relaciones sexuales. Es además un hecho muy frecuente que esta entidad se asocia con consecuencias negativas tanto en el ámbito cognitivo, conductual y sexual de la paciente. Todo lo que hace que genere una importante repercusión en la calidad de vida de la mujer que lo padece. En cuanto a la epidemiología de esta patología, tiene una prevalencia aproximada de un 15%, siendo aproximadamente el 10% de las consultas ginecológicas por este motivo. Si bien no es obviamente las únicas consultas que se realizan, y estas patologías también son valoradas por distintos médicos, es muchas veces la consulta ginecológica la puerta de entrada de estas pacientes. Constituye aproximadamente el 40% de las laparoscopías en ginecología se hacen por esta indicación, por dolor pélvico crónico, muchas veces en búsqueda de un factor etiológico que explique este dolor, y se estima que es responsable entre el 10 y el 15% de las histerectomías. Esto determina que esta patología o esta entidad clínica represente un verdadero problema de salud. Implica para la mujer que lo padece múltiples consultas al sistema de salud, con la derivación muchas veces a múltiples especialistas en búsqueda de una causa para este tratamiento, para un tratamiento adecuado, la realización de múltiples estudios paraclínicos, variados, costosos, muchas veces muy invasivos, todo lo que genera una alteración muchas veces de la salud psicoemocional, asociando patologías de la esfera psicoemocional, como puede ser la depresión, la angustia, y alterando de manera significativa su calidad de vida, con alteraciones de su vida laboral, de su vida de relación, de su vida sexual, con los importantes costos además que esto lleva para la salud, costos económicos, dado las múltiples consultas e intervenciones que llevan, y también por la pérdida de productividad. Incluso en algunas publicaciones se muestra que en algunos países esta es hasta la segunda causa de discapacidad en la mujer, siguiendo las enfermedades osteoarticulares. Y también desde el punto de vista de los costos sociales, por todo lo mencionado. De aquí la importancia de este tema y el conocer y el poder abordar esta patología de manera adecuada. Clásicamente, el dolor pélvico crónico es considerado como un síntoma, es decir, no como una patología en sí misma, sino un síntoma que puede ser la forma de manifestación de diversos tipos de patología. Como les dije, las más frecuentes, muchas veces asociadas
a esta clínica son las patologías de origen ginecológico, pero también podemos ver patologías de origen urinario, de origen digestivo, y patologías cuyo origen asienta en las estructuras musculoesqueléticas de la pelvis. Y además muchas veces se encuentran síntomas correspondientes a muchos de estos sectores y están intrincados entre sí. Esto genera realmente un problema diagnóstico, y el médico que se enfrenta a una mujer con esta patología se encuentra con la necesidad, dada nuestra formación, de encontrar una causa etiológica, algo que explique ese dolor y que el tratamiento esté guiado específicamente hacia esa patología y hacia el manejo o el tratamiento de esta enfermedad. Muchas veces eso no es posible, y se realizan múltiples estudios paraclínicos y múltiples derivaciones, y no se logra arribar, como a muchos de ustedes le habrá pasado, a un diagnóstico etiológico. Y eso genera una frustración bastante importante. Una frustración para el médico que asiste a la mujer, dado, como les digo, esta formación en búsqueda de la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad, y una frustración bastante importante para la mujer, que muchas veces es derivada a distintos especialistas, como les dije, distintos estudios, distintas intervenciones, sin lograr encontrar una causa que explique su padecimiento. Y esto determina que sean las pacientes que ninguno de nosotros se quiere encontrar en la práctica clínica. Que no sabemos, no manejamos qué respuesta para dar, nos genera mucha frustración, la derivamos a otros pacientes, a otros especialistas, le pedimos distintos estudios, y por último, cuando no encontramos una causa etiológica que calme nuestros deseos de encontrarla y le dé una solución a la paciente, terminamos derivándola a psiquiatra, entendiendo que dado la incapacidad de diagnosticar una patología orgánica, la patología debe asentar en la salud mental de la paciente. Lo que no hace más que agregar mayor vulnerabilidad. Es decir, aquella mujer que traía un padecimiento largo, crónico, prolongado, además resulta que su patología no es tal, no es real, sino que se origina en su mente. Y tal vez el análisis de esta patología debe estar enfocado en que ¿realmente esto es un síntoma? ¿Realmente el objetivo en el abordaje de esta paciente o de estas mujeres debe ser la búsqueda de una etiología que tratar? Y con respecto a esto vemos que el dolor pélvico crónico se puede dividir en dos categorías. Uno que es el dolor que aparece como consecuencia de una patología bien definida, identificada tanto a nivel de un órgano o de una estructura pélvica. Y esto se conoce como dolor pélvico crónico secundario, es decir, secundario a una patología que lo genera. Y otro, el que tiene que ver cuando no se encuentra una patología o una alteración que lo provoque. Y esto se conoce como síndrome de dolor pélvico crónico. Por lo tanto, a veces el no encontrar una etiología y algo que explique ese dolor no es un elemento poco frecuente, como ya muchos de los aquí presentes saben, y existe una explicación y un porqué esto sucede. Cuando hablamos de las etiologías de dolor pélvico crónico secundario, encontramos, como les dije, muchas, y existen muchas clasificaciones, principalmente divididas en aquellas que se originan en los distintos órganos pélvicos, los ginecológicos, urológicos, gastrointestinales, y en aquellas estructuras musculoesqueléticas. Los ginecológicos son los más frecuentes, por eso muchas veces esta es la puerta de entrada de la consulta de las pacientes, y dentro de ellos existen múltiples patologías que explica, bueno, la endometriosis siendo la más frecuente y la más prevalente además, y que la forma clásica de presentación de esta patología es a través de una dismenorrea o de un dolor pélvico crónico. Pero existen otras, como las adherencias pélvicas, secundarias a cirugías, secundarias a procesos infecciosos o inflamatorios de la pelvis, los dolores post-histerectomía y demás. No es el objetivo ni el enfoque de esta charla hablar de cada una de estas etiologías, dado que sería inabarcable, pero hay algunas consideraciones y algunos puntos sobre esta clasificación que me parece importante destacar. Dentro de las causas ginecológicas, me gustaría destacar lo que tiene que ver con el síndrome de congestión pélvica. El síndrome de congestión pélvica, la importancia yo entiendo que está en que radica entre un 10 y un 30% de las causas de dolor pélvico crónico, que teniendo en cuenta esta prevalencia, se encuentra dentro de las segundas causas de dolor pélvico crónico secundario identificadas en la mujer. Sin embargo, es una entidad que está sumamente subdiagnosticada y subtratada, porque desconocemos muchas veces la forma en que
se busca, se diagnostica y por supuesto que se trata. Es el dolor causado por reflujo o obstrucción en las venas gonádicas o las venas pélvicas, lo que además muchas veces puede asociarse a varices, tanto a nivel vulvar, perineal, como de miembros inferiores. Como les decía, está muchas veces subdiagnosticada, dado que clínicamente no hay como demasiados recursos para realizar el diagnóstico, más allá de tener o plantear la sospecha. Ecográficamente puede verse o puede evaluarse la dilatación venosa, pero para eso es necesario que la misma sea llevada adelante por ecografistas entrenados, es decir, saber cuáles son los hallazgos para encontrar o para buscar esta patología o las características para poder diagnosticarlos, y muchas veces terminan siendo hallazgos que se encuentran en las laparoscopías con fines diagnósticos. Pero incluso la laparoscopía se plantea que no tiene una sensibilidad, una buena sensibilidad para el diagnóstico del síndrome de congestión pélvica, dado principalmente porque al encontrarse la paciente en decúbito dorsal, mediante el procedimiento quirúrgico, disminuye la presión y la congestión de las venas pélvicas, y muchas veces además la presión intraabdominal producida por el neumoperitoneo puede colapsar esta circulación venosa, lo que hace que su diagnóstico sea muy difícil muchas veces. La misma puede ser primaria, es decir, por congestión, por insuficiencia valvular de las venas pélvicas, o secundaria a una compresión extrínseca, todo lo que genera la dilatación. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta o qué elementos nos debe hacer sospechar en esta entidad como causa secundaria de dolor pélvico crónico? Bueno, se ve más frecuentemente en las mujeres en edad reproductiva, y esto se plantea porque los estrógenos tendrían un efecto debilitador de la pared venosa y por lo tanto favorecerían esta situación. Y por otro lado, la multiparidad por el efecto mecánico que genera la compresión, la éstasis venosa y la dilatación de las venas pélvicas, que favorece de esta manera la insuficiencia y la congestión. Las características del dolor en esta patología: se trata de un dolor tipo pesadez, no cíclico, topografiado principalmente en la región perineal y lumbosacra. Como toda síndrome de insuficiencia venosa, aumenta con la bipedestación o al sentarse, aumenta también principalmente en el periodo premenstrual y poscoital. Al examen físico, hallazgos compatibles con insuficiencia venosa deben hacernos orientar esta etiología, como la presencia de varices a nivel vulvar, a nivel perineal, y en otros territorios no habituales de miembros inferiores, como pueden ser los glúteos o la cara interna de muslo. También la presencia de hemorroides, y el examen ginecológico, la palpación, el dolor a la palpación anexial o la movilización cervical debe ser unos elementos que orientan hacia esta patología por la congestión de los plexos venosos. Otro elemento importante de esta patología es que el tratamiento también se encuentra bastante limitado. El tratamiento hoy consiste en la administración de analgésicos y venotónicos para el manejo del dolor y para mejorar la función venosa. Y con respecto a esto, traigo a mostrarles, aprovechando esta situación, el ensayo clínico que se está llevando en marcha actualmente, que se está puesto en marcha actualmente en el Hospital de Clínicas. El mismo lo está realizando la Cátedra de Cirugía Vascular, en conjunto con las 3 clínicas de ginecología, y el objetivo es la validación de un tratamiento endovascular para el tratamiento del síndrome de congestión pélvica. Se realiza a través de cateterismo, se llega a las venas pélvicas y se inyecta a este nivel sustancias esclerosantes que lo que hacen es bloquear esta circulación. Esta técnica ha dado muy buenos resultados, pero todavía no está validada como tal, por lo tanto el objetivo de este ensayo clínico es validarla, y aprovecho esta oportunidad para decirle a todos los aquí presentes que conozcan o sepan de alguna paciente que pueda cumplir con esta patología, con estos elementos diagnósticos para sospechar, puede ser referida a mí, con mucho gusto, que es necesario alcanzar un número determinado de pacientes para lograr validar este ensayo clínico. Siguiendo entonces con las etiologías de dolor pélvico crónico secundario, tenemos otro grupo de causa visceral, como son las patologías de origen urológico o gastrointestinal. Dentro de ellas encontramos la cistitis intersticial, una entidad de muy difícil diagnóstico, las infecciones crónicas de tracto
inferiores, patologías gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable, la constipación, las patologías inflamatorias a nivel intestinal. Estas patologías es importante tenerlas en cuenta y en el momento de abordar a estas pacientes realizar un exhaustivo interrogatorio de estas esferas gastrointestinales, urinarias, buscando la posibilidad de etiologías vinculadas a estos aparatos. Y quiero destacar también las etiologías musculoesqueléticas como otras causas de dolor. Y esto me parece también importante resaltar, dado que las estructuras óseas, musculares, los tendones, los ligamentos, fascias y demás, son aquellas que ocupan la mayor cantidad o una superficie muy importante de las estructuras pélvicas, y que sin embargo muy pocas veces son consideradas como una causa de dolor pélvico crónico. Además tienen la otra ventaja de que son estructuras que son accesibles al examen físico, y cuadros de dolor o de inflamación o alteración de estas estructuras pueden ser evaluables clínicamente. Distintas alteraciones pueden dar manifestaciones a través del dolor pélvico crónico, como son el dolor miofacial, el espasmo del músculo del piso pélvico, los atrapamientos nerviosos, las patologías osteoarticular de columna, como las patologías discal, la hernia de disco, la poliartritis, la artritis reumatoide, la fibromialgia, distintas alteraciones que tienen como fuente o como estructura alterada la musculatura esquelética. Y dentro de estos, destacar lo que tiene que ver con el dolor miofacial, principalmente porque es la causa más frecuente de dolor somático que se manifiesta como dolor crónico. El dolor miofacial es un dolor originado a nivel de la musculatura, del músculo estriado, en puntos conocidos como puntos gatillo. Estos puntos gatillo son puntos que son sensibles e hiperreactivos y pueden ser claramente identificables al examen físico, identificándose como una banda de músculo esquelético que puede ser palpable por su mayor tensión. Y tiene la característica de generar una respuesta dolorosa frente al estímulo mecánico. Por lo que incluir esto en el examen físico, la palpación de las masas y las distintas estructuras musculares de la pelvis en el abdomen, puede muchas veces orientar ese diagnóstico. Y además, muchas veces se asocia con otro tipo de sintomatología, como pueden ser síntomas urinarios y síntomas digestivos, lo que puede en muchos casos dificultar o confundir en el diagnóstico. Esto está dado principalmente por la integración que existe entre las distintas estructuras de la pelvis, musculares y viscerales, que determina que el origen de una patología en una estructura pueda dar síntomas referidos a otra adyacente. ¿Qué determina esta contractura, esta hiperreactividad a nivel muscular? Bueno, los factores desencadenantes generalmente son factores mecánicos, vinculados con posturas, malposiciones, microtraumatismos crónicos, y también elementos de la esfera psicoemocional, como puede ser el estrés, las alteraciones del sueño. Se plantea que existe una irritabilidad y una hiperactividad en ese músculo secundario a estos factores mecánicos estresores, lo que determina una contracción prolongada de ese músculo. Y esta contracción mantenida pasa a una segunda etapa, que es la etapa distrófica, donde determina un aumento del metabolismo a nivel muscular, con la liberación de mediadores proinflamatorios, edema, vasodilatación, y fibrosis localizada, lo que permite identificar como estas bandas palpables y dolorosas, conocidas como puntos gatillo, que generan dolor y que muchas veces el dolor además se extiende en un territorio mayor a donde está el punto desencadenante. El diagnóstico es básicamente clínico, teniéndolo en cuenta, pensándolo, buscando elementos clínicos en el examen físico, que tengan que ver con alteraciones en la postura, alteraciones en la marcha, malposiciones, y como les decía anteriormente, mediante la sistematización en la palpación de la musculatura abdominal y la musculatura pélvica en busca de este origen del dolor.
También existen elementos imagenológicos, herramientas imagenológicas que pueden ayudar, principalmente lo que es la resonancia magnética nuclear, permite valorar la presencia de edema o fibrosis a nivel del músculo estriado. El tratamiento, saber que principalmente está centrado en el bloqueo de estos puntos gatillo, mediante la administración de anestésicos locales principalmente, pero también se han hecho pruebas terapéuticas tanto con corticoides como con toxina botulínica, con buenos resultados, la fisioterapia del piso pélvico, del músculo comprometido, y por supuesto la identificación de los factores desencadenantes de esta patología para evitar o disminuir su residuo. Y por último, dentro de las causas etiológicas de dolor pélvico crónico, nos encontramos con las causas psicológicas. Las causas psicológicas están presentes como dentro de esta clasificación, en todas las clasificaciones que revisé al respecto. Habla de todas las estructuras pélvicas, y por último las causas psicológicas. Y como ya sabemos y mencioné anteriormente, la asociación de esta patología con alteraciones de la salud mental de la paciente, como pueden ser depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, abusos de sustancias como alcohol, drogas o psicofármacos, es prácticamente una constante. Pero lo que nos preguntamos, o lo que surge de esto, es si se le puede realmente a esto dar una consideración o una vinculación etiológica. Es decir, si las causas psicológicas son causas de dolor pélvico crónico, o son consecuencias de un padecimiento crónico, prolongado, inhabilitante, que tiene la mujer que lo padece seguramente desde hace mucho tiempo. Incluso hay algunos autores que plantean que el utilizar las causas psicológicas como una causa etiológica del dolor pélvico crónico no hace más que poner como en evidencia el escepticismo del médico frente a la existencia del dolor y frente a la gravedad del dolor, que no hace más que socavar el relacionamiento y la respuesta terapéutica de esta paciente. Y como si esto fuera poco, además se sabe que tiene una naturaleza multicausal, es decir, que muchas veces no existe una única causa, un único factor etiológico responsable del dolor pélvico crónico, sino que existe una asociación de múltiples, o por lo menos de más de un componente que está puesto en marcha y que está interactuando, y por supuesto el componente psicoemocional siempre. De ahí la importancia del manejo interdisciplinario de esta paciente. Pero no interdisciplinario entendiéndolo como especialistas especializados en cada una de las estructuras que conforman la pelvis, sino en el entender de la pelvis como un sistema anatómico y funcional donde los distintos órganos y estructuras están estrechamente interrelacionados. Y muchas veces los síntomas que se originan por la alteración de una de estas estructuras inevitablemente va a generar síntomas referente a otra de ellas. Es decir, que el enfoque no debe estar tanto dado como la derivación a distintos especialistas, y cada uno centrado en el sector correspondiente de la pelvis, sino entenderlo como una patología que abarca distintos órganos y estructuras, y que puede muchas veces estar interactuando e interrelacionados. Y de esto surge el síndrome de dolor pélvico crónico, ¿no? Que es cuando esta búsqueda que hacemos de manera sistemática por encontrar una etiología no arroja ningún resultado. Y esto es lo que se conoce como el dolor pélvico crónico, que es el dolor en la región de la pelvis y abdomen en ausencia de alteraciones específicas de órganos u otras estructuras comprobadas. Y como siempre, como ya mencioné, siempre asocia alteraciones o consecuencias negativas en el ámbito cognitivo-conductual y en la vida de la paciente. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque en el dolor crónico existe un mecanismo de autoperpetuación del dolor, como resultado de una modulación que sucede a nivel del sistema nervioso central. Cuando existe un dolor agudo, secundario, un daño tisular, cuando se repara ese daño tisular, el dolor cede. Pero cuando existe una lesión crónica, un dolor crónico, existen otros procesos puestos en juego, como inflamación crónica, dado por la liberación de múltiples neurotransmisores, que determinan una lesión a nivel nervioso,
de las distintas fibras nerviosas, que generan una alteración en la percepción del dolor, es decir, en la nocicepción. Esto está teniendo. Bien, y esta alteración en las vías tanto aferentes como eferentes genera un mecanismo de sensibilización central. Por lo tanto, el sistema nervioso central queda regulado en un estado de alta reactividad que lleva a que el dolor se mantenga incluso luego de que la causa inicial del mismo haya desaparecido. Este tema lo va a poder abordar mejor y con mayor conocimiento el doctor Antúnez, pero bueno, me parecía importante entender por qué la existencia y el tratamiento precoz del dolor es un pilar fundamental en el manejo de estas pacientes, y por qué a veces el dolor puede estar presente, más allá de que el factor o que el desencadenante o la etiología que lo causó ya no se encuentre presente. Con respecto al síndrome de dolor pélvico crónico, bueno, existen algunos factores que predisponen a las personas a presentar este síndrome doloroso. Dentro de ellos, el factor más importante son los factores genéticos. Se sabe o se conoce que personas que tienen algún tipo de síndrome doloroso son más propensos a tener otros, y además que hay grupos familiares donde se ve esta mayor frecuencia de síndromes dolorosos. Y estudios que se han realizado en esto, se ven algunas alteraciones leves o sutiles, no solamente en los neurotransmisores, sino también a nivel de los receptores, que darían una mayor susceptibilidad al dolor. Como otra etiología, como otro factor de riesgo, se encuentran los factores endocrinos. Se plantea que algunas alteraciones precoces o situaciones estresantes a nivel temprano del desarrollo puede generar una alteración en el desarrollo del sistema hipotálamo hipófiso suprarrenal, determinando una alta vulnerabilidad y una respuesta al estrés. Y se ha asociado valores elevados de corticotrofina con cuadros o con síndromes dolorosos crónicos. Y otro factor de riesgo mencionado son los factores psicológicos, que nuevamente nos queda esta duda de si es la causa o un factor asociado, o si es una consecuencia también de quien padece esta enfermedad. A raíz de esto, traje este estudio, esta revisión sistemática, que encontré muy interesante, donde busca cuáles son los factores predisponentes para una mujer con dolor pélvico crónico. Y tiene en cuenta algunos factores biológicos, y también factores que tienen que ver con la salud psicoemocional. Dentro de los factores biológicos, bueno, los que ya suponemos, se ve mayor incidencia en las mujeres con endometriosis, con enfermedad inflamatoria pélvica, con cirugías previas. Dentro de los factores medioambientales se encuentra el consumo de alcohol o droga como un factor predisponente también para el desarrollo de dolor pélvico crónico. Y acá muestra los resultados de los factores psicológicos. Como ya vimos, la presencia de ansiedad, depresión, síntomas psicosomáticos, se asocian al igual o muchas veces con el mismo peso que algunas otras patologías orgánicas. Algunos elementos que me parecieron importantes o que me parecieron llamativos es estas alteraciones o recuerdos dolorosos de la infancia, que es un factor también predisponente para el desarrollo de esta patología. También puede estar vinculado con estos factores antes mencionados, del estrés. Y otro factor importante y llamativo es el antecedente de abuso. El antecedente de abuso tanto físico como sexual en la infancia y también en la vida adulta. Es un factor predisponente para el dolor pélvico crónico. No llama la atención que sea un factor predisponente para patologías del área de la salud mental, como puede ser la depresión o demás, pero específicamente con cuadros dolorosos, y cuadros dolorosos que no son en cualquier lado, ¿no? Que son en la pelvis, muy vinculado a la esfera sexual, a la genitalidad, y que, bueno, que son importantes tener en cuenta. Y lo que quiero mostrar con esto, y que me parece sumamente destacable, es el rol que tienen no solamente los elementos sobre la salud mental, la ansiedad, la depresión, estas cosas que vimos, sino como también otros factores de la vida de la persona que pueden manifestarse a través de esta sintomatología somática.
Es decir, tener presente que el cuerpo muchas veces es resonancia de otras patologías, y no dejar el abordaje psicosocial o del área de la salud mental para realizarlo una vez que se descartó la patología orgánica, sino tener en cuenta todas estas consideraciones y realizar un enfoque apoyado en la salud mental y en la evaluación de todas estas posibles alteraciones desde el inicio, va a permitir un mejor manejo del dolor y una mejor respuesta. ¿Cómo se realiza o cuál es el objetivo, mejor dicho, del diagnóstico del dolor pélvico crónico? Bueno, en realidad nuestro objetivo está dado para descartar o confirmar la presencia de una patología específica. Pero el elemento más importante es que la búsqueda etiológica no debe retrasar el inicio de las medidas terapéuticas. El inicio del dolor, para evitar no solamente estos fenómenos de modulación del sistema nervioso central, sino también como para evitar la perpetuación y las consecuencias negativas que puede acarrear el dolor. La importancia de hacer una historia clínica detallada, un examen físico teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas. Es de utilidad realizar o recomendar la realización de un diario de dolor, que no es más que un registro diario que la paciente debe realizar sobre el dolor, la intensidad, las características, y las alteraciones o asociaciones con distintos eventos de su vida cotidiana, lo que va a permitir no solamente evaluar la evolución en el tiempo, sino también muchas veces la respuesta terapéutica. La imagenología, distintos estudios imagenológicos pueden ayudarnos a llegar a un diagnóstico etiológico, por supuesto la ecografía, la resonancia magnética nuclear en algunos casos. La cistoscopía y la rectoscopía es un estudio a veces indicado cuando existen síntomas urológicos o gastrointestinales asociados, y la laparoscopía muchas veces es un elemento diagnóstico, es una herramienta diagnóstica utilizada cuando no podemos arribar a un diagnóstico etiológico, o muchas veces para confirmarlo. Y con respecto a eso, traje estos estudios que me parecieron como importantes para valorar el rol de la laparoscopía en el diagnóstico y en la evaluación de estas pacientes. El primero es un estudio observacional que muestra el impacto diagnóstico de la laparoscopía en el manejo del dolor pélvico crónico. Y se valoraron 3.000 mujeres con dolor pélvico crónico a quienes se les realizó laparoscopía. Se vio que en el 60% de los casos se realizó diagnóstico de endometriosis, en el 21% de los casos no hubieron hallazgos patológicos, y en el 13% se encontró un síndrome de congestión pélvica como la segunda causa más frecuente de dolor pélvico crónico. Pero lo más importante del resultado de este estudio es que mostró que en aproximadamente un 40% de los casos, el realizar la laparoscopía cambió el diagnóstico inicial que la paciente se le había realizado con los elementos clínicos y paraclínicos, o los planes terapéuticos que se. Y este otro estudio, que en realidad es un ensayo clínico, que muestra los efectos psicológicos de la laparoscopía en el dolor pélvico crónico en la mujer, donde se obtuvieron 71 mujeres con dolor pélvico crónico. A un grupo de ellas se le realizó laparoscopía, y a otro grupo se les tuvo una conducta expectante con un manejo médico del dolor y según la etiología planteada. Y se vio como en el grupo donde se realizó el tratamiento laparoscópico, o sea, el grupo tratado, se encontró una evolución favorable y una buena respuesta al dolor, medido a través de la escala de EVA y a través del diario del dolor. Esto poniendo en manifiesto de nuevo, ¿no? Como el estrés, la ansiedad que genera el desconocimiento de la patología, el no saber qué tengo, el no saber cómo manejarlo, muchas veces es un factor que coadyuva en la perpetuación y en el mantenimiento del dolor. Y que independientemente de la etiología, el simple hecho de realizar la laparoscopía en ese grupo tuvo resultados más favorables que en el que no se llegó a un diagnóstico certero. El tratamiento no es mi objetivo hablar de eso, va a hablar mejor el doctor Antúnez a continuación, simplemente decir algunos elementos conceptuales que me parece que son importantes y que me parece que son el resumen de lo que hablé anteriormente, que es la importancia del manejo de estas pacientes en un equipo interdisciplinario. Como dije anteriormente,
no por médicos de distintas disciplinas, sino que médicos que entiendan la interrelación que hay entre las estructuras pélvicas y cómo la búsqueda de una única causa y etiología que lo explique es muchas veces insuficiente para el manejo adecuado. La importancia del tratamiento precoz del dolor para evitar las alteraciones a nivel neurológicas, la identificación de las comorbilidades asociadas como ansiedad, depresión, insomnio y el tratamiento precoz de estas, no dejarlo para otro día o para más adelante, sino el tratamiento de estos aspectos desde el inicio de la terapéutica, y por supuesto en el caso de que se llegue a un diagnóstico etiológico, el tratamiento específico de la etiología responsable. Y como conclusión entonces, los puntos más destacables que yo intenté transmitir sobre esta patología es, bueno, la importancia que esta patología determina para la salud, y la afectación principalmente que genera para la calidad de vida de las mujeres que lo padecen. La importancia de un manejo integral, empático y por un equipo interdisciplinario, y que la resolución del problema de salud no debe ir enfocado de manera exclusiva a la búsqueda etiológica y al tratamiento de esta etiología, sino que el tratamiento de las comorbilidades asociadas del inicio, entendiendo que muchas veces es una patología que va más allá de lo biológico, es lo que puede obtener resultados beneficiosos y más positivos para estas pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Y bueno, y voy a dar la palabra al doctor Mariano Antúnez. Mariano es anestesista y es docente asociado de la Cátedra de Anestesiología del Hospital de Clínicas. Nos va a hablar del enfoque desde el punto de vista del dolor de esta patología. Buenas noches. Primero dar las gracias a la doctora Mariana del Filippo por la invitación para participar en esta charla, y a la Cátedra de Clínica Ginecológica A por la invitación. ¿Ah? Primero les voy a hacer una aclaración, que hay muchos puntos que los tocó excelentemente María Noel, entonces vamos a pasar por alto. Cualquier cosa, si les quedan algunas dudas, después nos preguntan obviamente al final, pero para no extender mucho más en redundancias. Primero, la definición del dolor, que siempre la manejamos todos. Anteriormente, la definición que había puesto la IAS la nombra como una experiencia sensorial emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. Le daba ya un poco un énfasis a la parte psicológica, como hablaba muy bien María Noel. Esto estamos hablando para todo lo que es dolor crónico, digamos, ¿no? Para lo que es dolor, más aún en dolor crónico. En 2020 hubo una revisión que lo que cambia más es, lo que agrega es que sea asociada con un daño o similar a lo asociado con un daño. O sea, le agrega más énfasis aún en lo que ya decía de la parte psicológica. Esto es una disquisición nada más de palabrerío, pero es más o menos para que resaltar más la importancia de lo afectuoso de la paciente y las vivencias previas que haya tenido la paciente o el paciente cuando se enfrentan a un paciente con dolor crónico. Dolor pélvico crónico, lo que dijo María Noel, localizado en un área situado por debajo del ombligo y entre las caderas, como para hacer sencillo, duración de 6 meses o más, continuo intermitente. Pongo ciclo menstrual en signos de interrogación, ¿por qué? Porque también lo acompaña durante largo tiempo a la paciente, es un dolor cíclico, pero no se considera dentro de un dolor pélvico crónico. Como hablaba María Noel, perfectamente puede ser un síntoma de otra enfermedad o ser una afectación en sí misma. La mayoría es multifactorial. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento siempre es reducir el dolor y los demás síntomas, y mejorar la calidad de vida. Esto es bastante importante, lo de mejorar la calidad de vida, y yo creo que es lo más importante. Yo lo transmito siempre a mis residentes, y está bueno si ustedes lo transmiten a los pacientes, y el que no, me parece que es un punto a favor que lo empiecen a transmitir en el momento actual, que cuando se intentan estas pacientes, como dijo María Noel, que todos nos agarramos la cabeza y decimos, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué a mí? Yo creo que se llevan la confianza de la paciente y se llevan gran parte del tratamiento si lo que le dicen a la paciente es, estuviste por varios consultorios, estuviste con varios especialistas. Lo que hay que dejarte claro es que entre todos vamos a tratar de ayudarte y mejorarte la calidad de vida. Plantear un objetivo específico, un objetivo concreto, no marcar un objetivo de un tratamiento utópico en el cual todos sabemos que quizás no vamos a llegar nunca a sacarle el dolor de cero. Entonces lo principal, importante del abordaje de esta paciente es esto: es un tratamiento multidisciplinario en el cual todos vamos a ayudarte a mejorarte la calidad de vida. La importancia, algunos porcentajes que mejor para la esfera de ustedes, que se queden con los porcentajes que dijo María Noel, más o menos son iguales.
un 15 a 40% de las mujeres alguna vez en su vida lo padecen, obviamente que afecta tanto a hombres o mujeres, y la importancia para el sistema de salud, porque había puesto otro porcentaje, pero más o menos se ajustan a lo mismo: 20% de consultas ginecológicas, 15% de histerectomías y 40% de laparoscopías diagnósticas. Los síntomas. Síntomas son variados, pueden ser un dolor intenso, constante, dolor intermitente, que nos habla más como un dolor cólico, como un dolor de víscera hueca, dolor o calambres punzantes, que puede ser como un dolor lacinante, un dolor como corriente, que nos habla más un dolor neuropático, afectación del nervio, nerviosa, digamos. Puede ser una presión, una pesadez dentro de la zona pélvica, que nos habla más de una víscera maciza, ¿tá? Y esto además hay que asociarle desencadenantes de dolor, que puede ser durante las relaciones sexuales, dolor con el movimiento intestinal o con la micción, dolor con la sedentación por periodos prolongados. Eso hay que investigar para orientarnos un poco más a la causa. De las causas, como dijo María Noel, muchas: endometriosis, muchas de las consultas ginecológicas, musculoesqueléticas, ahí pongo fibromialgia, y también lo importante de lo que dijo María Noel, de las contracturas del piso pélvico, que a veces pasan desapercibidas y es bastante sencillo tratarlas, y eso es una causa importante de dolor. Enfermedad inflamatoria pélvica crónica, fibromas, síndrome intestino irritable, todo lo que ya dijo María Noel, síndrome de congestión pélvica, neurológicas, atrapamiento nervioso, ya sea por múltiples cirugías, como son causas, estas pacientes a veces van piloteadas por todos los especialistas, llevan muchas cirugías, hay heridas, hay atrapamientos nerviosos, o también atrapamientos nerviosos por infecciones crónicas, atrapamientos nerviosos por procesos tumorales, eso hay que investigarlo también. Factores psicológicos ni que hablar, y esto es bastante importante: ninguna patología, ¿tá? De un 30 o 35% de los pacientes, por más que busquemos y rebusquemos todos, la revisemos, no encontramos ninguna patología que explique el dolor. ¿Tá? Lo que es característico del dolor crónico, de todo dolor crónico, es independencia del estímulo original. ¿Tá? Se producen cambios en el sistema nervioso central y periférico que producen una perpetuación del dolor, transformándolo en una enfermedad en sí misma. Esto es lo que nos dificulta a todos el diagnóstico. Los mecanismos: multifactorial, puede haber un dolor periférico agudo, una inflamación, alguna herida original que desencadenó el dolor original, pero esto se puede transformar en un dolor crónico, que implica participación del sistema nervioso central con componente emocional, cognitivo, que determinan respuestas y mecanismos conductuales y sexuales. ¿Tá? Que muchas veces estos mecanismos que se adaptan, las respuestas que adoptan las pacientes, también perpetúan dolor por afectación de otras circunstancias. ¿Tá? Básicamente afecta a lo psicológico, que se genera un círculo vicioso en el cual perpetúa aún más el dolor. En esto se desarrollan diferentes procesos fisiopatológicos. Primero hay una sensibilización periférica, que es lo importante de esto, es que aparece en una etapa aguda que es potencialmente reversible. Por eso lo que hablaba María Noel perfectamente es que una vez que tomemos contacto con estas pacientes, no nos emparremos en buscar una causa del dolor antes de tratarlo. Primero, tratarlo, antiinflamatorios, que es lo básico, que lo ponemos a todos los pacientes, tratar el dolor, y después sí buscar la causa tranquilo. ¿Por qué? Porque un dolor mal tratado, de una sensibilización periférica, que son áreas de hiperalgesia, que son áreas quizás de alodinia, que lo que funciona es como de cuidado, de protección, para que uno se quede quieto, para poder curar lo que está afectando y después aliviarse el dolor. Si no se trata, termina en una sensibilización central. ¿Qué es la sensibilización central? Es un proceso sensorial cerebral alterado, que producen respuestas aumentadas de las vías nociceptivas en el sistema nervioso central. Se produce un mal funcionamiento de los mecanismos inhibitorios descendentes, con un aumento de la actividad facilitadora del dolor. Y aparecen dos fenómenos que se llaman fenómenos de wind-up, que es una sumación temporal, que esto es por la estimulación repetida de los nociceptores, ¿tá? Y una potenciación a largo plazo de la sinapsis. ¿Qué es esto? Es que la sinapsis, además de aumentar la cantidad de sinapsis de las vías nociceptivas, lo que se produce es como que tienen mayor fuerza de acción, de unión entre ellos. Entonces la reversibilidad de este cuadro es mucho más complicado. Esto es a modo de ejemplo, simplemente, para lo de la sensibilización periférica y por qué a veces se usan unos fármacos que no son de uso común para el tratamiento del dolor. Esto es un estímulo único que genera una entrada a nivel de
receptor, que no importa el nombre. Lo que decía acá es importante que cuando aparecen repetición del estímulo nociceptivo, aparecen otros receptores, aumenta la cascada de transmisión, y lo que se produce es mayor entrada de calcio, que esto antes estaba bloqueado por ion magnesio. Y esto, al estar un estímulo repetido, se libera esta protección y mayor influjo de calcio. Entonces, por eso, habrán escuchado por ahí, que a veces se trata con magnesio los dolores crónicos, y es por eso la explicación. Además, hay otros fenómenos con mayor actividad inflamatoria que desencadenan la sensibilización central. Ahora vamos un poco a lo que es la inervación pélvica para entender las estructuras dolorosas. Es compleja, por eso, porque es abundante, y lo otro importante es que diferentes estructuras comparten una misma inervación, lo que genera una interdependencia en su regulación y que genera una complejidad en el diagnóstico y en el tratamiento. Esto nada más a modo de ejemplo, que solamente en la parte de pared tenemos varios dermatomas, que incluso del ombligo para abajo incluso están los dermatomas torácicos. Entonces tenemos desde torácicos hasta sacros en el piso pélvico. Esto para dar mayor cantidad de nervios que inervan las diferentes estructuras. Y no olvidemos que además de la parte somática está el sistema nervioso simpático, ¿tá? Que le da inervación a todas las vísceras que están en el piso pélvico, ¿tá? A grandes rasgos, les voy a mostrar un poco para recordar, que seguramente todos lo saben. El sistema nervioso simpático está constituido por el plexo celíaco, que arrancamos con la cadena laterovertebral torácica, que genera los esplánicos mayores y esplánicos menores, que esto es importante, como vamos a ver, porque todos tienen interconexión. De las vísceras pélvicas, todos tienen conexión de los esplánicos torácicos, plexo celíaco, y de ahí para abajo, y por eso la razón del tratamiento intervencionista que les vamos a mostrar al final. El plexo celíaco, el plexo hipogástrico. Plexo hipogástrico, que es como la vedette de las vísceras pélvicas, ¿tá? Que viene formado por aferencias del nervio hipogástrico del plexo solar, como les decía, para no olvidarse el origen de la cadena laterovertebral, ¿tá? Y las eferencias, todas las vísceras pélvicas. Pero los exámenes, ya lo habló más o menos María Noel, ¿tá? Examen pélvico, ¿en busca de qué? En busca de músculos tensos, bandas tendinosas, como dijo María Noel, signos de infección, crecimientos anormales, tumoraciones, lo que fuera. Análisis de laboratorio, si es infección, si es algo urinario, ecografías, más que nada también sirve lo de las varices pélvicas, el síndrome de congestión pélvica, que lo habló María Noel. Otras pruebas diagnósticas, que pueden ser resonancia, tomografía, más que nada en busca de algún proceso expansivo, y la parte de la paroscopía, que también puede ser para diagnóstico, pero no nos olvidemos que muchas veces puede ser en blanco. Tratamiento es multimodal, reorientado a la causa, pero también a todo lo que a todos los factores que la afectan, biológicos, psicológicos o medioambientales. Y esto tiene que haber una participación planificada e interactiva de los diferentes especialistas. Por eso habló muy bien María Noel, que es eso, todos vamos a verlo en la misma paciente, todos tenemos que hablar el mismo idioma, y todos hablar de que todos vamos a aportar y ninguno restar. Los pilares del tratamiento: medicamentos, obviamente, analgésicos, hormonales, antibióticos, antidepresivos, fisioterapia, como habló muy bien María Noel, técnicas de relajación del piso pélvico, y algo que está bastante contemporáneo de moda, digamos, que son los métodos neurocognitivos, que son orientados a que con diferentes conductas del día a día de la persona, que se readapte al dolor que padece. Psicoterapia, obviamente, cuando asocian depresión o un trastorno de personalidad, y obviamente la psicoterapia en busca de ver si no podemos lograr nosotros llegar a hacer una conexión, de que haya para que la paciente nos cuente el abuso sexual. También es importante lo de la psicoterapia para no solo el tratamiento, sino para llegar a ver si puede ser lo del abuso sexual una de las causas. Lo que es importante esto del abuso sexual, que a veces es, como lo habló María Noel, que cada paciente tiene un factor predisponente para la cronificación del dolor. Esto es importante, porque a veces esto es un factor predisponente para la perpetuación del dolor, y no es una causa de dolor pélvico crónico. Nosotros tuvimos una paciente que en realidad ella te relataba en el relato, te decía que había tenido un episodio de abuso sexual,
que le tuvimos meses, por decirte una cosa, yo creo que años de tratamiento, pero ese es como decir, es eso, es que es un factor de perpetuación y no la causa en sí el dolor. Después, obviamente, tenía endometriosis, múltiples cirugías, como todos este tipo de pacientes, hasta que ahora llegamos a completar el tratamiento, está solo con tramadol, y en realidad con pudendos, con bloqueos de nervio pudendo, se alivió. O sea, estábamos al principio orientados que el abuso sexual solo psicológico, en realidad la paciente tenía algo a mejorar con un bloqueo, y no solo la parte psicológica. Cirugías, como saben bien ustedes, las resecciones de endometriosis, la adhesiolisis, neuroablación, incluso histerectomías, y el intervencionismo por parte nuestra. Intervencionismo, que son infiltración de puntos gatillos, que va desde la infiltración de puntos gatillos, como le dijo María Noel, de corticoides, toxina botulínica, anestésicos locales, incluso en estudios se habla de inyección de sueros fisiológicos, incluso por lo que hace es cortar el círculo vicioso del dolor. ¿Está? Bloqueos de plexos, bloqueos nervios, neuromodulación, que es la estimulación medular, que acá en Uruguay no hay la estimulación medular, y bloqueos faciales, que es lo de moda, lo de ahora. Para el tratamiento, para toda la desgracia de nosotros, el tratamiento es escaso al momento terapéutico para el especialista del dolor. No es que haya poca cantidad de comprimidos para darle, sí, hay bastante cantidad de nombres farmacéuticos y comprimidos para darles. Grupos farmacéuticos es lo que son pocos, y dentro de esos grupos farmacéuticos, en realidad, estudios que avalen para el tratamiento específico de dolor pélvico crónico son pocos, y generalmente son extrapolados de estudios que se hacen para otros tipos de dolor crónicos. Generalmente es mal tratado y mal comprendido, que asocia una mala respuesta al tratamiento, y lo que desencadena decepción y descontento no solo para la paciente, sino que también para el equipo de salud. Pueden haber algunos casos en los que se identifica una única causa del origen del dolor pélvico crónico, que se puede tratar con cirugía, pero hay que tener presente, y es muy importante, que el dolor pélvico crónico se conoce cada vez más como una anormalidad en el proceso del estímulo nociceptivo en el sistema nervioso central. ¿Y esto a qué lleva? A que a veces nosotros igual identificamos una causa, que decimos, esto sí puede estar explicando el dolor, le vamos a hacer la corrección quirúrgica, y en realidad el dolor no cede. Quizás por factores predisponentes previos, como lo que hablamos, psicológicos, pero también porque llevó mucho tiempo y ya la modulación a nivel del sistema nervioso está hecha, entonces, y una vez que nosotros retiramos el estímulo que dio origen al dolor, el dolor se perpetúa. ¿No? Analgésicos y coadyuvantes. Eso es lo que hablábamos recién, la eficacia está extrapolada a otros dolores crónicos, bajo nivel de evidencia, y los grupos son los antiinflamatorios y paracetamol. Antiinflamatorios, de todos los que hay en el mercado, se pueden usar. Lo que es importante es que no se pueden asociar más de un antiinflamatorio. ¿Tá? Sí se pueden asociar antiinflamatorios con paracetamol, por ejemplo, ¿tá? Porque sus dianas objetivos de los receptores, uno, el paracetamol es mayor a nivel, se ha descrito que es mayor a nivel del sistema nervioso central, y no tiene tanto efecto antiinflamatorio por sí, por eso no se considera dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Tá? Esto está mejor estudiado, y que tiene mayor respuesta de eficacia para las menorreas y los procesos inflamatorios, pero también se pueden usar en dolores crónicos, de hecho los usamos, pero con la salvedad, y más que nada en pacientes añosas, que también padecen dolor pélvico crónico, que se tienen que hacer shots, por decirlo de alguna manera, de tratamientos con antiinflamatorios. Esto es, lo dejas por un tiempo, quizás un mes, no más de un mes, y si hay respuesta, lo discontinuás, podés seguir solo con el paracetamol, pero los antiinflamatorios hay que discontinuarlos por un tiempo, más que nada por la protección renal. ¿Tá? Opiáceos, que van desde tramadol y codeína, que son nuestros caballos de batalla, digamos, por decirlo de alguna manera, hasta opiáceos mayores. ¿Tá? Los opiáceos mayores no están indicados mucho en el dolor crónico, ¿tá? Porque se ha visto que en realidad no tienen mucho efecto en lo que es los dolores neuropáticos. ¿tá? Por eso nosotros preferimos, antes que darle morfina a un paciente, que lo que va a hacer es generarle mayor adicción, no tanto alivio del dolor, sino que tratar de llevarlo a lo máximo con opiáceos menores. ¿tá? De los estudios se ha visto que son mejores para las etapas agudas, por ejemplo, para posoperatorios,
o por periodos cortos. Incluso en dolor crónico, lo que vamos a hacer, y le vamos a decir a los pacientes, que va a ser un medicamento más de lo que vamos a poner, pero que nuestra estrategia global es tratar de sacarlo, o por lo menos reducir a la menor dosis posible. ¿Tá? Antiepilépticos, como ven que nosotros ponemos bastante, pregabalina, gabapentina, ¿tá? Eso son los que actúan, también los antidepresivos y también los cannabinoides, como ven ahí, son los grupos de los coadyuvantes, que eso lo que actúan son en la modulación del dolor, en esos circuitos descendentes, que lo que hacen es favorecer los circuitos inhibidores del dolor y, por decir de una manera, trancar el ascenso del estímulo nociceptivo facilitador. ¿Tá? Lo que dije, los antiepilépticos, pregabalina y gabapentina, a diferencia de otros dolores crónicos, en dolor pélvico crónico, mejor respuesta ha tenido la gabapentina comparado con la pregabalina. ¿Ah? De esta medicación, lo que es importante decirle a la paciente que para que tenga un efecto en los dolores crónicos, necesitamos mantenerlo por mínimo 2 semanas, que no lo discontinúe antes, que puede aparecer síntomas como mareo, visión borrosa, se le pueden hinchar los tobillos, un poco de edema, un poco de ganancia de peso, eso hay que explicarle, porque esos síntomas aparecen antes del alivio del dolor. Y explicarles que si eso aparece, lo mejor, y nosotros siempre tenemos esa práctica, ponerlos de noche e inicio gradual. Generalmente por ejemplo, la pregabalina viene ranurado, y lo que nosotros hacemos es dividir, que lo vaya tomando por tercios, o a la mitad, dependiendo lo que tenga el comprimido, y así ascendiendo separados por unos días, para que no tenga esos efectos que lo que provocan es que discontinúe el tratamiento. ¿Tá? Y siempre explicar eso, que son 15 días como mínimo para ver un cambio, y no menos de un mes el tratamiento con esta medicación, y los coadyuvantes generalmente son los que van a estar por largos periodos y los va a acompañar mucho tiempo a las pacientes. Eso también para no generarles falsas expectativas. Antidepresivos, amitriptilina o duloxetina, que ahora está ganando está más de moda la duloxetina, incluso en las pacientes en femeninas está como más aceptado, porque generan como un efecto anorexígeno, y lo de la ganancia de peso que hay con los otros medicamentos no lo tiene con este. ¿Tá? Y lo del cannabis, que también últimamente está como muy de moda, con esos compuestos THC y CBD, que lo que hacen es eso, actuar sobre la modulación, y lo que hay que explicar a los pacientes, que van a ver que van a llegar muchas a la consulta y le va a decir, no, yo estoy en tratamiento con cannabis. Perfecto, yo lo que le digo, a mis compañeros también lo que le dicen es perfecto. Bien, podés seguir con el cannabis, pero no olvidarnos que es un coadyuvante, que es esto, ayuda al tratamiento del dolor. No se puede usar como único tratamiento del dolor porque no es efectivo. ¿Tá? Entonces, nosotros le decimos eso y le decimos, mientras mantengas nuestro tratamiento, puedes seguir con el tratamiento con cannabis perfectamente. Bueno, ahora, intervencionismo. El intervencionismo para todos los dolores crónicos es efectivo, interrumpe las fuentes nociceptivas y la transmisión del dolor, interfiere en las aferencias de los reflejos anormales, e interrumpe la conducción de impulsos aferentes simpáticos, que son parte del dolor crónico, y más en este, que involucran muchas veces vísceras. Los bloqueos simpáticos son planteados como una alternativa en el tratamiento, ya que el dolor visceral es mediado por el sistema nervioso simpático, y más en esta paciente de dolor pélvico crónico. La B, por decirlo de esto, es el plexo hipogástrico y el ganglion par. Son parte de una estrategia multimodal. Esto es importante porque no es la única ni la panacea, ni que con esto se van a mejorar, porque no, esto siempre tiene que estar dentro de una estrategia multimodal, como todo procedimiento intervencionista. Nivel de evidencia, como ven, no es excelente, pero tiene un nivel de evidencia 1C. Bloqueo del plexo hipogástrico, bueno, para recordar un poco anatómico, el plexo hipogástrico se encuentra por delante de los cuerpos vertebrales del E5 en la unión del E5-S1. Y esto, para que vean, lo amarillito es lo del sistema nervioso simpático, el plexo hipogástrico, y las relaciones que tienen vasculares, que son próximas e importantes, y esto que está como reclinado hacia adelante, que son las vísceras. Nosotros lo que hacemos es, en decúbito dorsal, el paciente, ponerle unas agujas a ambos lados. Hay varias técnicas, de las técnicas hay a los lados de los cuerpos vertebrales, y lo que tratamos de llegar es hacia la parte anterior del cuerpo vertebral. Lo que nosotros hacemos es inyectar contraste, y una vez que vemos este contraste que aparece por delante del cuerpo vertebral, lo que generalmente se hace son radiofrecuencias. Después lo otro, es que no lo traje acá para no cargar de imagen, es una técnica transdiscal, que en vez de ir por el costadito, lo que hace es
pasar entre medio del disco y ponerse por delante del cuerpo vertebral. Por esa técnica lo que se plantea es que tenés menos riesgo de pinchazo de las estructuras vasculares. ¿Tá? Lo mismo, se inyecta contraste. ¿Tá? Se pueden hacer radiofrecuencias, se pueden inyectar neurolíticos. ¿Tá? La evidencia en realidad para plexos es mejor la inyección de neurolíticos, pero tiene su riesgo de complicación. ¿Por qué el neurolítico? Porque el neurolítico difunde. La radiofrecuencia en realidad tenemos que tocar varios puntos como para que sea efectivo. Para este dolor pélvico crónico tiene una baja calidad de evidencia. Sí forma parte del tratamiento multimodal, como dijimos, tiene pobres resultados, porque incluso para los plexos tenemos que ir si hacemos radiofrecuencia, tenemos que ir a pinchar varios lugares, y no solo por eso, sino porque como lo que vimos, muchas veces no son causas de vísceras, el dolor no es una causa del dolor solo y pura y exclusivamente mediado por el simpático, sino que tienen otros componentes, entonces ir a pensar que solo con un bloqueo simpático se va a mejorar es erróneo. ¿Tá? Es un bloqueo autonómico que trae otras complicaciones por un bloqueo autonómico. Tiene cercanía a estructuras nobles, no está exento de riesgos. Con esto necesitamos exposición a rayos y a medida de contraste, y requiere gran experiencia y dificultades técnicas. Por todo esto, nosotros, con la doctora Ana Schwarman, hicimos un enfoque diferente de un bloqueo existente, que lo que hablamos, que como les dije anteriormente, bloqueos faciales. Esto es simplemente para que tengan presente que lo que estamos haciendo nosotros últimamente, y como les pasó el chivo María Noel del trabajo que están haciendo, nosotros también los invitamos a que nos manden las pacientes que estamos haciendo este trabajo, que lo que hacemos es un bloqueo director espinal, que ahora le voy a decir cómo se hace, y lo hicimos en 2 pacientes de 2 mutualistas diferentes, y las 2 logramos un alivio. Lo presentamos en un congreso en Nueva York, porque en realidad la técnica de bloqueo director espinal ya estaba descrita, pero no estaba descrita para los pacientes de dolor pélvico crónico. Lo que hacemos nosotros esto es una vista ecográfica de lo que son las apófisis transversas. Nosotros lo que hacemos es inyección en la fascia por debajo de los músculos erectores espinales. ¿Tá? Y lo que genera esto es una distensión de la fascia con migración con lo que vemos ahí, que generalmente es anestésico local y corticoide, hacia estructuras vecinas. ¿Tá? Y lo que hicimos fue un trabajo con resonancia y con contraste gadolíneo para ver, dijimos, bueno, perfecto, hacemos esto, ¿y para dónde migra? ¿Por qué nosotros tenemos alivio de estos pacientes que involucran tanto somático como visceral? Y dijimos, bueno, tiene que haber bloqueo de esas estructuras para que nosotros logremos un alivio en este tipo de pacientes. Y bueno, ahí fuimos a hacer la resonancia de algunas pacientes, de lo que hicimos el procedimiento, y lo que vimos es migración de la anestesia local, tanto a nivel foraminal, paravertebral, foraminal y peridural. ¿Tá? Y lo que vimos es que la inyección del anestésico local entre el músculo, lo que dije, erector de la espina y la apófisis transversa. Y hay una difusión al espacio paravertebral y peridural. Actúa sobre las ramas dorsales y ventrales espinales y las ramas comunicantes de la cadena simpática. O sea que lo que logramos es bloqueo somático, bloqueo visceral y un bloqueo diferencial. ¿Por qué? Porque los pacientes en esto salen caminando, no tienen bloqueo motor. ¿Ah? La ventaja de esto es que se puede hacer con una punción única, abarca varios dermatomas y varios niveles de bloqueo, digamos. Se puede hacer en cualquier posición del paciente, es sencillo, reproducible, se produce en bloqueo visceral, bajo riesgo de infecciones, lejos del neuroeje, lo que hay menor riesgo de complicaciones y riesgo de estructuras vasculares mayores. ¿Cómo abordamos el seguimiento de estas pacientes? Hacemos esto, muy bien, hacemos el tratamiento, le ponemos antiinflamatorios, le hacemos los bloqueos y le mandamos para la casa. Bueno, no, hay que enfocarse es en un programa de rehabilitación del dolor. ¿Tá? Esto también debe ser multidisciplinario, con medidas médicas, medidas psicológicas y psiquiátricas, con programas interdisciplinarios. Bueno, espero hayan entendido algo, espero que no le hayan quedado muchas dudas, y si tienen algunas dudas nos pueden hacer preguntas nomás, que estaremos acá para responderlas. Y recordarle de eso, que el trabajo que hicimos, nosotros vamos recolectando más o menos unas 100 pacientes, un poco más de 100 pacientes, y lo que tenemos buenos resultados. Está bueno que todos nos manden, nosotros hacemos la policlínica en el Clínicas, en el piso 1 de Clínicas los viernes, así que nos pueden mandar. Muchas gracias, Mariano. Bueno, muy clara tu explicación y con muchos conceptos buenos en cuanto al manejo de algunas terapéuticas. Bueno, les recordamos que si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Y voy a dar lugar entonces al panel de invitados que tenemos, que nos van a hacer algunos comentarios con respecto a lo que se habló y consideraciones en particular. Le damos la palabra al profesor agregado de ginecología, el doctor Francisco Coppola. Bueno, buenas noches. Felicitaciones a los ponentes por sus presentaciones y gracias por la invitación. En realidad yo voy a hacer unos comentarios o consejos prácticos, digamos, serían. En función de que, bueno, como yo hago policlínica de consultante, y los médicos cuando ven esta paciente, que es aquella paciente que tiene la carpeta de exámenes toda gruesa, sentada en el consultorio, inmediatamente cuando pasan, como ellos tienen 12 pacientes por hora, dicen, no, lo voy a mandar al que tiene 6 pacientes por hora, que es el consultante. Tal es así que yo veo bastantes pacientes de este tipo. Realmente es una paciente muy compleja de manejar, es una paciente que viene, como digo, con la carpeta de exámenes, tomografía incluida, es una paciente que viene casi siempre, las que yo veo, adictas al tramadol, ya tienen meses y meses de uso de tramadol. Es una paciente que exige demandante, que exige una solución, ¿no? Entonces, se necesita tiempo y un teléfono para hablar con los otros especialistas cuando nos orientemos, porque es una paciente que no puede ir de especialista en especialista, tenemos que hablar directamente nosotros, no a través de la historia clínica, sino nosotros, y es lo que yo hago. El primer problema que uno aborda es que esta paciente siempre tiene una repercusión psicológica. Cualquier persona que tenga dolor 6 meses, 1 año o 2 años, tiene una repercusión psicológica. No tiene dolor por su psiquis, aunque podría serlo, pero la mayoría de las veces tiene una repercusión psicológica de su dolor. El dolor crónico es agotador para una persona, es desgastante y provoca su repercusión psicológica. Siempre la paciente debe ser abordado desde el punto de vista psicológico. No hay que aclararle a la paciente que no es porque la psicología le causa el dolor, sino que el dolor le causa su problema psicológico. Siempre esta paciente, por decirlo, ¿no?, entre comillas, tiene una disfunción sexual, ¿no? Porque las relaciones sexuales le duelen, ¿no? Dejan de ser placenteras, entonces hay una disfunción sexual. Eso hay que hablarlo. Y el tercer punto es el antecedente de abuso sexual o violencia o problemas de ese tipo, que si bien está discutido si es causa o no de dolor crónico, lo cierto es que el 80% de las pacientes donde no se hace ningún tipo de diagnóstico, uno puede encontrar una historia de abuso o de violencia. Bueno, posteriormente a eso hay que orientarse por sectores, ¿no? Porque no podemos entrar a pedir exámenes a granel, entonces tenemos que orientarnos a sectores. El sector que vamos a empezar es el sector ginecológico. Las dos causas más comunes de dolor pélvico crónico en el área ginecológica es la endometriosis y o adenomiosis y las adherencias pélvicas. Pueden haber quistes, pueden haber endosalpingiosis, otras cosas, pero la gran mayoría son esas dos causas. Son las adherencias pélvicas y la endometriosis. Entonces tenemos que saber hacer una anamnesis de la endometriosis y de las adherencias pélvicas con los antecedentes de infección. Casi nunca se examinan estas pacientes en la primera consulta, porque el examen ginecológico causa dolor, en el dolor pélvico crónico. Entonces, generalmente, en la primera consulta hay que ordenar esta orientación a la región que puede estar involucrada y hacer este enfoque psicológico sexual y la historia de abuso. De la parte ginecológica vamos a comprender con los exámenes. Después la esfera urinaria, la historia de litiasis, la historia de vejiga inestable, por posible cistitis intersticial, el área digestiva, no nos podemos olvidar del colon irritable y la enfermedad celíaca, que da dolor pélvico, ¿no? Y después a la parte neuroendocrina. Allí vamos a orientarnos nosotros a una u otra región. Cierto que la orientación puede también no ser la causa del dolor o pueden compartirse. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que tienen endometriosis no tienen dolor pélvico crónico. Y la mayoría de las pacientes
tienen adherencia pélvica, no tienen dolor pélvico crónico. Sin embargo, son las dos causas reconocidas o conocidas o aceptadas como más frecuentes en el dolor pélvico crónico. Cuando tengamos la oportunidad de hacer el examen, en la segunda consulta, en esa consulta generalmente nosotros optimizamos el tratamiento en el sentido que ya se dijo, o sea, casi siempre la gabapentina la ponemos de entrada porque es un medicamento que eleva el umbral del dolor y es muy bien tolerado, puede dar mareos, etcétera, pero casi siempre personalmente pongo el analgésico con la gabapentina y bueno, en la orientación ginecológica lo que más decíamos nosotros ginecólogos que el dolor se exacerbe con las menstruaciones, porque sabemos que si suprimimos las menstruaciones tenemos el 50% del partido ganado. Entonces, cuando hacemos la anamnesis del dolor ginecológico, estamos deseando que aumente con la menstruación, ¿no? Y ahí suprimimos la menstruación y tenemos una rápida respuesta. Y después, bueno, iba a decir que el examen ginecológico es en la segunda consulta o en la tercera, y ahí vamos a hacer un examen unidigital, ¿no? Buscando los puntos dolorosos en el piso pélvico, buscando si duele la uretra, unidigital si duele la compresión de la vejiga, pensando en la cistitis intersticial, y la movilización del cuello si es dolorosa. También vamos a buscar nódulos en el fondo del saco de Douglas para ver si no tiene una endometriosis profunda. El examen bimanual ya es un poquito más doloroso. Generalmente tenemos que hacer la palpación del útero, ver si un útero tipo de adenomiosis y si no tiene tumoraciones parauterinas. Los exámenes de entrada siempre van a ser la ecografía transvaginal, porque la tomografía, generalmente esa tomografía que traen, lo que nos agrega son confusiones, salvo que tenga una litiasis, que la vemos, etc. Lo más importante es la ecografía pélvica, el exudando cervical, lo hacemos siempre, para ver si no hay gérmenes en los cervicales, la ecografía pélvica para ver si no hay tumoraciones parauterinas, si no hay endometriomas, y si no hay adenomiosis, buscando la simetría entre la pared anterior y posterior del útero, y los lagos venosos en la cara posterior del útero. Todo eso para ver si no hay adenomiosis. Y después los exámenes urinarios, el examen de orina buscando una microhematuria, que no hable de cistitis intersticial, ¿no? O una biocituria, bueno, también vamos a ver con el examen de orina. Y bueno, y según la orientación que tengamos, pedir los anticuerpos de enfermedad celíaca, bueno, todo lo que haya que pedir, de acuerdo al resultado del examen, ahora sí. No todas las pacientes llevan laparoscopía. La imagen que más nos sirve después de la ecografía es la resonancia magnética. La tomografía aporta muy poco en el dolor pélvico. Aporta la ecografía o la resonancia magnética. Y la laparoscopía no la hacemos de rutina, porque la laparoscopía, si no, va a ser un gran porcentaje de laparoscopías en blanco. La laparoscopía se hace cuando hay alguna imagen que hay que aclarar, cuando hay una imagen a resonancia o alguna imagen en la ecografía, o cuando aquel dolor ya a las medidas nuestras ha sido refractario. Y bueno, ahí se puede hacer una laparoscopía, pero sabemos que la laparoscopía puede ser en blanco. La laparoscopía no es el gol estándar, porque si la mujer tiene una cistitis intersticial, tiene una microlitiasis crónica o tiene yo qué sé qué, no la vamos a ver con la laparoscopía. Con la laparoscopía vamos a ver la parte, el útero, las trompas y los ovarios. Si tiene una endosalpingiosis, una endometriosis, la vamos a ver. Se puede fulgurar. Si tiene adherencia, la vamos a ver, pero otras patologías no la vamos a ver, así que hay que hacer un uso restringido de la laparoscopía cuando esté indicada, que tengamos alguna imagen de alguna masa o cuando tengamos un tratamiento ya refractario. Histerectomías, porque esa paciente va a venir para que la operen también. Ya no aguanto más, quiero que me saquen el útero, dice la mujer, y hemos visto cantidad de pacientes con endometriosis que le han sacado el útero, ¿no? Le han dejado los ovarios, esos ovarios siguen produciendo estrógenos y estimulan los focos de endometriosis pélvica y la mujer sigue con dolor. Así que la histerectomía, que sí puede ser un recurso, es un recurso final y tenemos que estar seguros, después de haber estudiado toda la paciente y de tener un panorama más claro de en qué zona, porque hay un 10 o 15% de histerectomías por dolor pélvico crónico, la mitad de las cuales siguen con dolor después de la histerectomía. Así que la paciente tiene que estar informada y debemos ir en ese camino
solo cuando no haya otra alternativa. Bueno, es como un resumen de la experiencia mía en este tema de dolor pélvico crónico, y no quiero, digamos, ocupar más el tiempo de los demás. Por supuesto que el vaginismo, en el examen clínico, y los dolores, los puntos dolorosos del piso pélvico son muy importantes en ese examen primario que vamos a hacer. Después, según la orientación de la región, vamos a precisar más con los exámenes clínicos y vamos a hablar con los especialistas para ponernos de acuerdo en un tratamiento. Policlínica de dolor siempre la mandamos después de esa primera ajuste que hacemos nosotros, y también nos apoyamos mucho en la medicina canábica que tenemos como ayudante allá en esa policlínica que estoy contando. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pancho. Doy paso entonces a la doctora Alma Martínez. Alma es ginecóloga, ex asistente de ginecología, ex asistente fellow de la Federación Internacional de Ginecología de la Infancia y Adolescencia, diplomada en endocrinología ginecológica y longevidad saludable, y presidenta actual de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Muchos amigos ahí en la vuelta, ya he visto varios nombres. Y bueno, en realidad me voy a enfocar sobre todo en la parte de la experiencia, sobre todo en hacer policlínica de adolescentes. Es todo un tema, el tema del dolor pélvico crónico, y sobre todo relacionado con la dismenorrea en adolescentes. Sabemos que en adolescentes lo primero que siempre debemos ir a buscar, sobre todo en aquellas que tienen una menorrea primaria, la posibilidad de que tengan malformaciones, obstrucciones a la salida, himen imperforado, o si empezaron a menstruar, alteraciones también como septos vaginales que puedan llegar a dar dolor a la paciente durante su menstruación, y malformaciones mullerianas también, que no vamos a entrar a detallar. Pero ¿por qué la dismenorrea es lo que más nos afecta a nosotros en la asistencia de adolescentes? Porque en la adolescente pues sabemos que un determinado porcentaje es por endometriosis, si bien es un mínimo porcentaje, pero es algo, la dismenorrea, que a las pacientes les complica, determina un ausentismo escolar importante, le genera ansiedad, dolor, a veces son dismenorreas que están acompañadas de síndromes vasovagales, con todo lo que implica este tema, las alteraciones psicosociales, si se las afecta en la escuela. Las madres vienen preocupadas porque no se calman. Entonces es un tema muy importante. Y hay que considerar además que en realidad la dismenorrea no empieza enseguida de que las chicas empiezan a menstruar, sino que se produce cuando empiezan los ciclos ovulatorios, generalmente a 1 o 3 años después de empezado a menstruar. Hay que considerar además en los dolores menstruales también la posibilidad de violencia física y sexual en las niñas. Hay que darles siempre en la consulta herramientas para que ellas puedan protegerse. Y bueno, y siempre hablar de que no hay secretos, bueno, y reafianzar en las chiquilinas, porque sabemos que es una causa, como todos mencionaron, de la posibilidad de dolor pélvico crónico de futuro. Además, no solo el tema de la dismenorrea, sino el tema del síndrome premenstrual. Muchas veces se ven, si bien empiezan con ciclos ovulatorios, tienen episodios también de falta de ovulación, una disminución de la progesterona, donde generalmente se da un síndrome premenstrual típico, que es el síndrome premenstrual que genera ansiedad, en la cual tienen mucha hinchazón, dolor, aumento de la tensión mamaria, aumento de la distensión abdominal. Generalmente es una dismenorrea constante, a diferencia de la dismenorrea cuando disminuye el estrógeno, que son generalmente dismenorreas espasmódicas. La dismenorrea por falta de progesterona es una dismenorrea constante, con retención de agua, y es un dolor intenso, pero sobre todo premenstrual, y bueno, y en los primeros días de la menstruación. Saber además que muchas pacientes adolescentes pueden llegar a tener un síndrome de ovario poliquístico,
si bien el síndrome ovariopoliquístico sabemos que se debe diagnosticar luego después de 2 años después de la menarca, en el cual el síndrome ovariopoliquístico se caracteriza por un aumento de los estrógenos, un hiperestrogenismo que determina una alteración del tono de la vasculatura venosa, por lo cual produce un aumento de la congestión. Sería uno de los síndromes de congestión pélvica, por ejemplo, la presencia del síndrome ovario poliquístico determina lo mismo. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros el enfoque? Generalmente, primero les indicamos AINE, que muchas veces analgésicos que lo hagan previa a la menstruación. Si con eso no es suficiente, muchas veces le mandamos, si nosotros consideramos que es un síndrome premenstrual en la cual disminuye la progesterona o tiene ciclos anovulatorios con un aumento de volumen menstrual, le indicamos progesterona en la fase folicular del día 12 al día 24 del ciclo. Y bueno, y en última instancia, si es muy importante, realizamos también anticonceptivos. Obviamente que si la paciente comenzó la actividad sexual, los anticonceptivos van a estar. Si después de todo esto la paciente sigue con la dismenorrea, bueno, ahí se puede llegar a plantear una laparoscopía. Sabemos que las madres que han tenido endometriosis o que han tenido hermanas con endometriosis empiezan a presionar cuando las adolescentes tienen dismenorrea, para que nosotros descartemos la posibilidad de endometriosis. Entonces hay que hablar bien con la niña, con la adolescente, con la madre, diciéndole que vamos a ir quemando diferentes etapas para después, si no es suficiente con la analgesia que nosotros hacemos, con la progesterona o con los anticonceptivos, recién ahí poder plantear una laparoscopía. La prevalencia de la endometriosis en adolescente en realidad es un signo de interrogación. Pero si bien cuando hay un dolor pélvico crónico es la causa más frecuente la laparoscopía, cuando se hace la laparoscopía, que es de un 45 a un 65%. El dolor de la endometriosis, generalmente en adolescentes, es un dolor cíclico, ¿no? y solo 1/3 es un dolor acíclico. Las lesiones por endometriosis en las adolescentes son difíciles incluso de diagnosticar, porque como son iniciales, generalmente son claras o rojas, y entonces son difíciles de diagnosticar, pero dado que son también incipientes, tienen como que un aumento del metabolismo, por lo cual liberan mayor prostaglandinas y producen más dolor. Aparte de eso, bueno, nada, sobre todo el tema de la endometriosis, que lo dejamos como última instancia, como para hacer un diagnóstico más tarde, después de que hayamos completado el tratamiento de la dismenorrea. Y después lo otro que quería hablar un poquito de las enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿tá? Sobre todo las infecciones de transmisión sexual. Sabemos que por las infecciones de transmisión sexual tenemos más posibilidad de enfermedad inflamatoria pélvica, con la posibilidad de futuro tener dolor pélvico crónico. Las adolescentes tienen mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual por un aumento de la ectopía, por una disminución de la IgA en el moco cervical, bueno, el no uso frecuente que puede llegar a ser del preservativo, conductas, más número de compañeros sexuales, si bien decimos que son monógamos secuenciales porque cambian frecuentemente de pareja, si bien muchas veces están con uno solo, pero el recambio es importante. Y un 50% de las enfermedades inflamatorias pélvicas son por clamidia y por micoplasma. Y analizar, por ejemplo, las guías de infecciones de transmisión sexual del año 2017 sugieren que en pacientes menores de 25 años deberíamos hacerle un exudado anual para diagnosticar clamidia. No lo hacemos generalmente, ¿tá? Tal vez tendría que ser, como el papá Nicolau que viene a pedirnos a las pacientes, hacerles un exudado, dado todas las dramáticas consecuencias que puede tener de futuro un dolor pélvico crónico o la posibilidad de esterilidad en las pacientes. Eso es analizar, y siempre me quedan ronroneando en la cabeza el tema de que no le pedimos nosotros a las pacientes menores de 25 años anualmente un exudado para descartar clamidia. Bueno, más o menos era el enfoque que le quería dar sobre el
el abordaje de la dismenorrea en los adolescentes, la posibilidad de endometriosis en los adolescentes y las infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias, Alma. Bueno, seguimos con la intervención del panel. Doy paso entonces al doctor José Mera. Es ginecólogo, especialista en cirugía mínimamente invasiva, integrante del Centro Regional de Cirugía Endoscópica y médico especialista referente de la cirugía endoscópica de la Clínica Ginecológica. Bueno, quería agradecerles por la invitación, felicitar a los exponentes, excelente, completísima, actualizada, pero dicho esto, tengo que decir que en algunas cosas discrepo y en otras cosas estoy de acuerdo con el profesor Coppola. Discrepo en cuanto al valor o la indicación de la laparoscopía. Tú dijiste, María Noel, en un 40% las laparoscopías cambiaron el diagnóstico, y no es menor. ¿Ah? No siempre ver la laparoscopía como un hecho, como un tratamiento, sino lo que siempre decimos, el último gesto diagnóstico. Un procedimiento mínimo invasivo, hoy en día todo el mundo tiene acceso a la misma, y creo que es importante, más allá de que obviamente no deja de ser una cirugía. En ese sentido discrepo, y en cuanto al valor de la laparoscopía. Hay otro elemento que a veces te lo da la experiencia, y lo vemos todos, y no está escrito, pero se puede llamar, si quieren, efecto placebo, pero muchas veces la laparoscopía le da la tranquilidad a algunas pacientes de que el hecho de no encontrar nada, ser en blanco, le genera una sensación de bienestar, por lo menos durante un tiempo, y no hay una explicación directa, es decir, solamente que el CO2 provoque la analgesia, no es así. Yo creo que es un efecto relajante de quitarle el miedo a una paciente de que puede tener algo malo, y de alguna manera eso está escrito en todos lados, que la laparoscopía durante un tiempo en muchas pacientes lleva a que el dolor no aparezca. Dicho esto, y que no tiene un sustento académico, también tengo que decir que desde el punto de vista quirúrgico, en aquellas pacientes que no encontramos patología, la laparoscopía sí aporta poco. ¿Ah? En eso tengo que darle la mano al doctor Coppola. Por ejemplo, se describió la cirugía de Cote previo a la laparoscopía, que es la neurectomía presacra, y luego por vía laparoscópica se empezó a hacer, y los resultados nunca fueron satisfactorios, más allá de ser un procedimiento con cierto riesgo. Luego se pasó a hacer, y lo hicimos durante años, la sección de los ligamentos uterosacros, la técnica de Luna. También un procedimiento sin demasiado riesgo, relativamente fácil, pero los resultados nunca fueron satisfactorios. ¿Ah? Obviamente que hoy en día con los procedimientos realizados por los anestesistas de bloqueos, estos han sido sustituidos y con mejor resultados que la laparoscopía. Se han descrito otras causas de dolor, por ejemplo, el síndrome de Master-Allen, la desinserción de los uterosacros y la corrección por vía laparoscópica de la posición del útero en retroverso, que tampoco es difícil de hacer, pero los resultados en cuanto al dolor por ese motivo tampoco han sido satisfactorios. ¿Ah? En suma, los procedimientos que podemos hacer o que están descritos por vía laparoscópica para el tratamiento del dolor en aquellas pacientes que no tienen una patología evidente, ¿ah? Son realmente pocos. Yo creo que el valor de la laparoscopía está fundamentalmente en el valor de realizar o descartar diagnósticos, y también fundamentalmente en aquellos que sí nos encontramos una patología que hasta el momento no sospechábamos. ¿Hay derecho a réplica? Por supuesto. No, yo no estoy contra la laparoscopía, Pepe. No, sí. Yo estoy contra el uso indiscriminado de la laparoscopía, no porque yo, sino porque leo lo que dicen las guías clínicas y me parece razonable. Por ejemplo, si tenemos un diagnóstico de una mujer joven, un diagnóstico claro de endometriosis clínicamente,
no merita una laparoscopía, merita un tratamiento de endometriosis. Si después el resultado del tratamiento es malo, bueno, ahí se justifica la laparoscopía. Yo me parece no racional el uso de la laparoscopía para todo el dolor pélvico crónico sin la orientación diagnóstica clínica que planteé al principio. Si tenemos una orientación hacia una cistitis intersticial, no está indicada una laparoscopía, está indicada una citoscopía o lo que fuese. Si tenemos una orientación a una enfermedad celíaca, ¿qué nos va a aportar la laparoscopía? Tenemos que pedirle los anticuerpos de enfermedad celíaca. Por lo que yo digo, porque lo veo, que a todas pacientes con dolor pélvico crónico le hacen una tomografía, no ven nada y le solicitan una laparoscopía, y eso no está bien. Lo que está bien es hacer el correcto diagnóstico, orientación a qué sectores, los estudios, y bueno, a veces cuando tenemos una orientación clínica y el tratamiento no da resultado, está indicada una laparoscopía, sí, muchas veces, pero no rutinariamente a todo el mundo de entrada. Totalmente de acuerdo, Pancho. A mí me pasó durante años hacer una policlínica, que empezamos hace 20 años, solamente de cirugía laparoscópica, y que era la policlínica ideal donde nos tiraban como una canasta todas las pacientes con dolor pélvico crónico. Y las pacientes muchas veces ya venían con 1, 2 o 3 laparoscopías previas. ¿Sí? No, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Pero sí, bueno, en aquellas que pensamos puede aportar algo, la laparoscopía como valor diagnóstico, obviamente descartada todas las otras derivaciones a colegas que, como dijo María Noel, están inmersos en esta patología. A mí me pasaba de estar en la policlínica esa y pasar a urólogo para que me valorara cistitis intersticial, y sistemáticamente venía, mandarla a un gastroenterólogo X, cualquiera, para valorar dolor pélvico crónico, y sistemáticamente venía. Hoy en día yo creo que ya hay diferentes especialistas que están acostumbrados a trabajar en equipo multidisciplinario, y entonces la indicación de la laparoscopía así de primera intención ya no sale. Probablemente las pacientes ya llegan estudiadas de otra manera hoy en día. Bueno, genial, muchas gracias. Hubo acuerdo entonces finalmente. Le voy a dar la palabra entonces a la doctora Ana Schwartzman. Es profesora adjunta de la Cátedra de Anestesiología del Hospital de Clínicas y encargada de la Policlínica de Terapia del Dolor para el dolor pélvico crónico del Hospital de Clínicas. Bueno, buenas noches. Voy a ser breve porque ya es tarde y creo que ya se ha dicho casi todo, pero capaz que un poco para sintetizar un poco la idea, nosotros con Mariano tomamos contacto con las pacientes con dolor pélvico crónico de una forma casi accidental, y ahí nos dimos cuenta de que era mucho más frecuente de lo que nosotros pensábamos, y todo lo que hemos comentado, que estas pacientes son pacientes rechazadas en general por los propios colegas. Entonces creo que darle visibilidad a este problema y que todos tengamos claro que el dolor pélvico crónico existe, tanto secundario como un síndrome de dolor pélvico crónico idiopático, si lo queremos llamar de alguna manera, donde muchas veces no vamos a llegar a la causa, sino que el dolor pasa a ser en sí mismo una enfermedad dentro de ese 30-35% que no van a ser secundarios a nada. Poder transmitir esto no solo a nuestras pacientes, sino a nuestros colegas, y creo que a varios integrantes del sistema de salud, y tener claro que estas pacientes presentan alteraciones, gracias a la neuroplasticidad del sistema nervioso central, presentan trastornos a nivel de su sistema nervioso central que las llevan a percibir este dolor, aunque no tengamos una causa periférica clara, y que también tenemos que aprender a manejar nuestras frustraciones con estas pacientes y también las expectativas de las pacientes y qué les vamos a ofrecer. Acá no va a ser ni la laparoscopía sola, ni las hormonas solas, ni los bloqueos solos. Acá va a ser todo en pro de mejorar la calidad de vida, como dijo Mariano, y todo seguramente por un periodo de tiempo indefinido, porque lamentablemente
yo cuento con los dedos de una mano las pacientes que se han calmado aceptablemente. La mayoría logramos pequeños cambios que los vamos manejando con ellas, cuáles son las expectativas, y bueno, y las acompañamos, y sobre todo les damos validez a su dolor. No es que no tengan nada, tienen un síndrome de dolor pélvico crónico, y con eso ya tienen más que suficiente. 2 palabritas más de los fármacos. Primero que nada, opioides mayores en estas pacientes nunca, por favor les pido. Estas pacientes con morfina, con licor de Brompton, no solo no está indicado, sino que está contraindicado los opioides mayores para el dolor crónico no oncológico, y en especial para este tipo de dolor, nunca. Dentro de los opioides menores, nosotros usamos el tramadol porque es el que tiene un poquito más de evidencia de la sensibilización central. Y después siempre pensar eso, nosotros no estamos tratando un dolor periférico, salvo a veces que se asocian síndromes miofasciales o los pulsos de Aines, como dijo Mariano, pero si no estamos tratando el sistema nervioso central, entonces el arsenal terapéutico va a ser completamente diferente. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación, y creo que lo más valioso de eso es lo que les dije, que todos sepamos que este problema existe, y entre todos poder ayudar a estas pacientes que no dejan de ser pacientes, y no deja de ser muy válido ese dolor y ese sufrimiento sobre todo que tienen. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, agradezco a todos los panelistas la participación y sus aportes. Y para el cierre entonces de la cátedra abierta de la noche de hoy, le doy la palabra al profesor Brioso. Bueno, gracias María Noel, y gracias a todos los y las panelistas. Cuando decidimos incluir este tema en el ciclo de cátedras abiertas del 75 aniversario de la clínica, realmente fue un desafío enorme, porque cómo poder concentrar todos los abordajes en esta temática en tan poco tiempo, pero creo que se logró con creces. Los comentarios que hay son esos en el chat, y creo que la concurrencia también es señal de eso. Hasta ahora un gran número de colegas conectados. Sin duda que es un elemento, un síndrome muy frecuente, donde hay muchas novedades, y eso creo que es importante, y nos parecía muy importante poner a plano y en conocimiento de todos y de todas estas unidades nuevas que están funcionando con resultados prometedores en el abordaje de esta situación. Y solamente plantear una reflexión desde el punto de vista bioético, que creo que en el abordaje y en el manejo del dolor pélvico crónico, casi como en ningún otro ejemplo, surge aquello de primero no hacer daño, ¿verdad? Porque a veces, por la intencionalidad basada en muy buenas intenciones, de pensar esto solamente en términos biologicistas, podemos hacer intervenciones, como eventualmente, como se habló anteriormente, laparoscopías o incluso intervenciones quirúrgicas mayores, innecesarias, que van a formar parte luego del problema y no de la solución, agregando nuevos elementos para la consecución de este síndrome. Creo que eso es lo principal, y por lo tanto, sabiendo que existen unidades especializadas, promover la interconsulta con las mismas, porque por ahí va a ser la mejor solución para nuestras pacientes. Gracias nuevamente por la participación. Gracias, María Noel, por haber tomado este fierro caliente de poder coordinar esta actividad, pero creo que realmente fue muy, pero muy buena esta cátedra abierta. Las y los felicito, y bueno, nos vemos en breve. Gracias.